Nota mental número 4. Oda a mi población. Población mía, población callampa. Tú que proliferas en los sitios eriazos, en los cerros y en los terrenos baldíos. Tú que adoptas a los pobres como tus hijos y fertilizas la tierra con risas y sencillez. Oh población mía que me viste correr descalzo, permíteme hacerte el honor de brindarte una alegría. Que por el esfuerzo no llames más al niño Luchín. Niño Luchín, llámalo ingeniero Luchín. No llames más a Cizarro, sino doctor Cizarro. Pavimenta nuestro país de alegrías, sudor de esfuerzo y garra. Llena las entrañas de esta patria con un torrente de alegría. Oh población mía, sé la fuente de la alegría, de la copia feliz del Edén. Un podcast de opinión y actualidad para masajear tus neuronas. Esto es La Guaflera Podcast con Don Waffle. Hola y bienvenidos a La Guaflera, el podcast de Don Waffle. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales que dejaremos en la descripción de este video para que puedas estar enterado de novedades de este podcast. Esta semana vamos a hablar de la situación actual de los medios de comunicación. Preguntamos en Facebook hace unos par de días qué opinaban ustedes de la credibilidad actual de los medios tradicionales de comunicación y cómo han afectado a las redes sociales a este tema. Antes de eso, como siempre, dejamos con buena música. Esto es Joe Saavedra, El Árbol. No te despegues de La Guaflera. A decir en entrevistas nadie se acordó de mí. Son momentos que anularon el camino, sí, de otro amor. Son momentos que dibujaron el destino de mi corazón. Exilio económico es lo que me tocó vivir. A las 4 de la mañana en avión pude huir. Con 33 grados en la Duarte con París dormí. Vi llover por la ventana y no me pude arrepentir. Son momentos que anularon el camino, sí, de otro amor. Son momentos que dibujaron el destino de mi corazón. Y estoy de frente al mar, justo en el malecón. Imagino que habrá, si me pongo a nadar, ¿dónde acabaré? Surinam, San Andrés, Cartagena tal vez. Después de 1000 días rodeado de agua me sentí agobiado, acalorado, suficiente para mí. No hay tiempo perdido cuando me aventuro por ahí, pero nada es para siempre, eso fue lo que aprendí. Son momentos
Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los radioescuchas de el podcast favorito de internet, La Guaflera. Hoy día, Don Guafle nos está haciendo una interesante pregunta en relación a los medios de comunicación y su función. Realmente considero que la credibilidad de los medios de comunicación actuales se ve muy sesgada, principalmente porque estos son dominados y son financiados por personas que tienen intereses comprometidos de manera económica. Por lo tanto, el filtro de noticias, la forma en que se dirigen las noticias, racionalmente se sabe que es totalmente manipulada. Por otro lado, con la gran apertura de las redes sociales y los medios de comunicación, como por ejemplo redes de Twitter o inclusive Facebook o los mismos podcasts, han hecho que las personas encuentren medios alternativos, no intervenidos y no sesgados en donde puedan informarse. Entonces, bueno, eso ha conducido también a unos fenómenos comunicacionales bastante interesantes, porque de esa manera los medios de comunicación tradicionales han ido perdiendo cancha. En lo personal, no compro un diario hace años. Solamente leo los diarios que me facilitan de forma gratuita en el metro cuando los alcanzo, o los diarios que me han facilitado otras personas. Pero por mi cuenta no compro diarios para informarme. Tampoco leo diarios por internet. Leo páginas de periodismo independiente, escucho podcasts independientes y leo noticias en Twitter. Pero diarios electrónicos no, tampoco leo. De los tradicionales por lo menos, ya sea El Mercurio, La Tercera, y no recuerdo qué otro más tradicional. Pero de estos tradicionales no los leo, solamente leo medios de información alternativos. Entonces, para resumir, los medios de comunicación actuales, a mi juicio, no tienen credibilidad, pues se sabe que la información es dirigida y manipulada, y las redes sociales han secundado esta función de información de los vacíos que estos medios tradicionales no han cumplido. Muchas gracias a todos los radioescuchas, que tengan una excelente semana y sigan escuchando su podcast favorito, La Guaflera, que cada vez está mejorando, y un gran abrazo a Don Guafle, que es el que mantiene viva esta ilusión y este espacio de comunicación a través de las redes sociales. Chile vive un gran problema de desconfianza e incertidumbre que afecta al gobierno, pero también a los medios de comunicación, dijo el subsecretario del Interior Mahmoud Alewi en el marco de un coloquio organizado para conmemorar los 130 años de la Academia Chilena de la Lengua. Esta fue una noticia que apareció un par de semanas atrás y que quisimos recopilar y dio el puntapié a este tema, del cual voy a leer un extracto, ¿cierto?, de esta noticia, en el cual el subsecretario del Interior menciona un poco en cifras y también en datos duros la situación actual de la gente respecto a los medios de comunicación. En el año 2010 la gente confiaba en las radios un 56% y el 2015 lo hacen solo un 48%. En los diarios, en ese mismo periodo, pasó de un 41% a un 25% y la televisión de un 49% a un 24%. En el coloquio, tanto el director del periódico El Mercurio, Christian Segers, como el director del diario La Tercera, Guillermo Turner, coincidieron en que efectivamente existe una crisis de confianza en Chile. Al respecto, Turner comentó que los medios construyen realidad, pero sobre hechos ciertos y detrás de esos hechos hay acciones de personas. Congresistas desaforados y llevados a juicio por mal uso de fondos públicos, por presuntos delitos de cohecho y por la financiación ilegal de campañas electorales, han marcado en los últimos meses la actividad política con el consiguiente descrédito ciudadano. No le asigno ninguna responsabilidad a los medios de comunicación, pero cuando yo me equivoco tengo que pedirle disculpas a un país. Pero cuando la prensa se equivoca y publica una noticia errónea, nadie dice nada, opinó el subsecretario. Para entender el tema de la credibilidad, tenemos que recordar el gran prestigio que tuvo la prensa chilena en los años 50 y 60, cuando se crearon las escuelas de periodismo. Pero todo eso se destruyó, obviamente, con la dictadura, con restricciones como nunca antes y durante tanto tiempo.
también añade este reportaje, ¿cierto? Que cuando la gente empezó a vislumbrar que la prensa había callado y mentido sobre muchas cosas, naturalmente dejó de creer. Así como conclusión del artículo y como la conclusión de la opinión del subsecretario dijo que para solucionar el problema tenemos que hacer un proceso de educación de la audiencia y reafirmar esa confianza del público, aconsejó el galardonado periodista y académico. En respuesta a nuestra solicitud por Facebook, nuestro amigo Isoka de Universidad Friki, recuerden que universidadfriki.com es uno de nuestros auspiciadores y uno de sus locutores, ¿cierto? Que es Isoka, nos dejó su opinión comentando lo siguiente en nuestro fanpage de Facebook. Los medios más grandes tienen una o dos fuentes para todas sus noticias. Se nota mucho el copy-paste y que ya no investigan ni contrastan información. Solo queda a cada cual buscar más de una forma de ver los temas, ya que están muy poco objetivas las noticias. Y es recontra obvio que algunos medios en Chile, cuando quieren desestabilizar a un gobierno que no les gusta, llenan de noticias policiales y negativas sus páginas, para poder crear un ambiente de negatividad y de rechazo a las autoridades, aunque eso signifique inflar las cifras y mentir. Si sumamos esta baja de la credibilidad de la prensa en todas sus formas y la masificación de las redes sociales, vemos el caldo de cultivo perfecto para la virulencia de la desinformación, porque podemos estar recibiendo muchos datos, pero no todos ellos se informan. Se mencionan encuestas y estadísticas, que probablemente la mitad de la gente que las escucha o las lee, las entiende en cierto grado. Vemos una televisión en que el bloque de una hora de noticias se divide en 3 partes, 20 minutos de asesinatos y robos, 20 minutos de deportes y 20 minutos de cualquier cosa que a nadie realmente le importa. En radio se han implantado estereotipos comerciales claramente reconocibles. Los programas se atrincheran en sus nichos, con algunas excepciones como las radios universitarias que aportan un contenido más cultural. Y saben diversificar sus contenidos y inclusive la música. Un ejemplo de ello es la Radio USACH, la cual siempre está trayendo música chilena. De hecho, si no me equivoco, el 100% de su programación es música chilena, folclórica, y se da el espacio a elementos que tal vez en unas radios convencionales no encontremos tan a menudo. Los diarios en su mayoría se han vuelto prensa amarillista. Un claro ejemplo de esa transformación es el diario Las Últimas Noticias, que antiguamente era un diario cronista, con contenido. Hoy en día es un catálogo de publicidad, farándula y contenidos pobremente redactados. Ahora, tomando lo mencionado respecto a las redes sociales, vemos que hay un torrente de información que es difícil de comprobar, ya sea Ciper Chile, Fundación Sol, The Clinic, o todos esos medios, puedo decir, de alguna forma alternativos o no de los medios convencionales. Vemos que hay un torrente de información que es difícil de comprobar, tal vez con buenas intenciones, tal vez no, pero el acceso a la información es cada vez más amplio y puede hacer que esta masificación y esta mayor cantidad de luz respecto a lo que se nos informa nos haya hecho evolucionar hacia nuevas formas de buscar saber de las novedades a nivel país e internacional. Personalmente creo que las comunicaciones han visto mermadas en su calidad en los últimos años. Los poderes fácticos que controlan estos medios informan lo que para ellos sea conveniente. Hay carencia de objetividad en la información y se trata de infundir situaciones, miedos y terrores que realmente no son tan malos como nos los pintan. Respecto al tema de la crisis de confianza, podemos verlo por un lado por el tema gobierno, más que gobierno por la falta de confianza en la clase política por parte del pueblo, y el otro aspecto es la falta de confianza en los medios. Y en este sentido los medios son los principales culpables, ya que en la actualidad y desde hace algunos años hacia acá, la principal labor de los medios es desinformar más que informar. Con la excusa de entretener, llenan la cabeza de la gente de basura, además de no informar todo el acontecer, sino que solamente lo que se apega a la línea editorial definida por los dueños, que son la élite económica del país. Y por otra parte está y además la poca información que entregan, que es verídica, la entregan muñequeada, la entregan manipulada de tal forma
debe servir a estos intereses de los dueños. Esto repercute en el gobierno cuando el gobierno no es del mismo lado, aunque en realidad los últimos 25 años de gobierno democrático, no voy a hablar de los 17 anteriores, han servido a los intereses de esa misma élite económica, de esas mismas 7 familias, como se dice, que son las dueñas del país. Y eso está en la cabeza de la gente lo sabe, pero todavía no, y eso genera esta falta de confianza. Pero todavía no hay suficiente ruido como para que el pueblo se levante contra esa élite aplastante. Ahora, si vemos el tema gobierno, cada semana la clase política de este país nos entrega nuevas muestras de su ineptitud, su estupidez y su sinvergüenzura. Tenemos el caso del senador que se fue al Mundial de Rugby cuando su zona fue afectada por un terremoto de alta magnitud. Tenemos el caso de el parlamentario que no llegó a votar porque él se debe más a su familia que a la gente que lo eligió, lo que me parece una falta de respeto gigantesca. No voy a entrar a tocar el tema de Ábalos porque podemos escribir un libro con todos los condores que se ha mandado el señor. Las estupideces que salen de la boca de la gente de la UDI por lo menos una vez por semana, pero esos son los más notorios porque todo el espectro político habla estupideces. Es una lástima que ellos nos representen, porque eso es lo que hacen, representarnos. Si ellos están en el poder es porque nosotros los elegimos, ya sea porque votamos por ellos, porque no fuimos a votar, porque no fuimos suficientes para elegir a otro candidato que no pertenezca a este espectro político que está tan cargado a la derecha, aunque más de la mitad dice ser de orientación zurda, lo cual es completamente falso. Y lo vemos todos los días. Entonces los parlamentarios que se suben los sueldos a cada rato, pero para subir el sueldo mínimo en 10.000 pesos se dan vueltas 6 meses. Las leyes que a todos nos importan no aparecen nunca, pero se aumentan los viáticos en 2 días. La inasistencia masiva al Congreso, que es una aberración. El Congreso en sí es una aberración. Encuentro estúpido que el trabajador, en este caso el congresista, defina al mismo su salario y más encima no vaya a trabajar, ¿ah? Y no reciba ningún tipo de multa ni castigo por eso, ¿ah? Y eso sería. Saludos, Waffle, y nos vemos en otro podcast. Chau. Vamos, no te creo. ¿En serio? No te miento. Pero no puede ser. Ni siquiera uno en blanco y negro. No, al fin y al cabo, ¿qué? ¿Soy un marciano por no tener televisor? Papá, Sí, Mafalda. los chicos de la escuela me miran como un marciano porque no tengo televisor. ¿De veras? Pues mira, podés contestarle que no tener televisor no es ser marciano. Ya se los dije. Y me comentaron que no es ser marciano. Es ser tarado. ¡Mafalda! ¿Y si le compro el televisor a Mafalda? Al fin y al cabo, todos sus amiguitos ven televisión. Aunque después no hacen más que cantar todo el día esos malditos jingles. Hey, hey, hopioni la la tike, brunatataoni, sevilata, hopero, hey, hey, no te niego a la leche de que para tiki tata, hey. Tata. ¡No! ¡Basta! No voy a permitir que Mafalda se transforme en una taradita canta comerciales. ¡Maldita la hora que le nombraron el televisor! Decime, Felipe, ¿vos tenés televisor? Sí, yo no.
Mi papá no lo quiere comprar porque dice que deforma la mente infantil. Eso es una tontería. Yo tengo televisión y no tengo la mente deformada. Bueno, tal vez mi papá no quiso decir la mente, sino la cabeza deformada. Los comensales ya están satisfechos. Los waffles ya fueron servidos. Les invitamos a volver la próxima semana para una nueva ración de nutritivo podcast en La Waflera, solo en donwaffle.blogspot.com.